Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En la clase de hoy el objetivo es terminar de ver la unidad 2. Básicamente nos vamos a centrar en el tema de la pragmática lingüística. Por lo pronto, hoy en esta clase lo que vamos a hacer es dejar explicado el capítulo 2. Con este tema terminamos el capítulo 2 del manual. Así que bueno, voy a compartir pantalla. Básicamente, la pragmática lingüística es una corriente de estudios, ¿sí?, que cobra fuerza en las últimas décadas del siglo XX. La pragmática lingüística también se conoce como pragmática interaccional y es una disciplina que justamente se ocupa del uso del lenguaje en contextos determinados. Básicamente se ocupa del estudio del aspecto interactivo del lenguaje, ¿sí? Y si bien, digamos, la pragmática lingüística es una disciplina que toma herramientas o elementos de varias otras disciplinas, como por ejemplo la sociolingüística, la etnografía de la comunicación y el análisis del lenguaje, entre muchas otras, lo cierto es que ha recibido una fuerte influencia de la filosofía del lenguaje, que es de lo que nos vamos a ocupar. ¿Sí? Pero básicamente me parece interesante hacer esta primera introducción. Cuando hablamos de pragmática lingüística, estamos hablando de una disciplina, acuérdense, que ha cobrado fuerza en las últimas décadas del siglo XX. Es una corriente que estudia los usos sociales del lenguaje, básicamente, como dice acá, la lingüística, la pragmática lingüística, o mejor dicho, en el centro de la investigación pragmática, lo que está es la lengua oral o escrita, pero en sus formas dialógicas y en sus usos, en los usos que se hace de la lengua oral o escrita, en contextos comunicativos ordinarios y familiares. Básicamente, insisto con esta idea, la pragmática lingüística es una disciplina que se ocupa del estudio de lo que sería el aspecto interactivo del lenguaje. Y básicamente tiene un estatuto interdisciplinario. Esto quiere decir que se vale de herramientas provenientes de varias disciplinas. Y digamos que podríamos decir, y esto es lo interesante, la pragmática lingüística ha sido influenciada por lo que se llama filosofía del lenguaje. Y eso es lo que nos vamos a detener, justamente en la filosofía del lenguaje. Básicamente la filosofía del lenguaje es, digamos, una filosofía, o mejor dicho, podríamos decir, es como un movimiento, una perspectiva que se desarrolla dentro de la filosofía a principios del siglo XX. Básicamente a principios del siglo XX se produce dentro de la filosofía una preocupación por el lenguaje. ¿Sí? No es que era una preocupación nueva, pero sino que vuelve dentro de lo que es la filosofía una preocupación por el lenguaje. Por un lado, ellos pensaban, los filósofos a principios del siglo XX, pensaban que básicamente el lenguaje era un medio de expresión del pensar. O sea, nosotros expresamos nuestras ideas a partir del lenguaje. Pero más allá de este uso ordinario que podemos hacer del lenguaje, lo que pensaban estos filósofos es que el lenguaje también puede servir como condición de posibilidad del conocimiento. Y aquí es donde empieza la cuestión. Básicamente se desarrolla a principios del siglo XX, concretamente en Austria, ¿sí?, un movimiento intelectual que se conoce con el nombre del Círculo de Viena. ¿Sí? Básicamente el Círculo de Viena hace referencia a un conjunto de intelectuales, ¿sí?, que estaban preocupados por la construcción de un lenguaje común a todas las ciencias. Y básicamente lo que estos filósofos querían eran justamente que, digamos, o sostenían, mejor dicho, que toda ciencia debía partir de enunciados observables que pudieran justamente contrastarse empíricamente. Digamos, estos intelectuales que confluyen, como les digo, en Austria, bajo la denominación justamente del Círculo de Viena, la Universidad de Viena, eran, digamos, filósofos que lo que querían era construir un lenguaje común a todas las ciencias. Y básicamente ellos estaban pensando en el lenguaje como condición de posibilidad del conocimiento. Y ellos creían que para poder construir justamente, o para poder conocer, por decirlo de alguna manera, o para poder producir conocimiento válido, fiable, ¿sí?, era necesario construir un lenguaje común a todas las ciencias, y ese lenguaje tenía que ser lógico-matemático. Y básicamente tenía que, o debía permitir ese lenguaje, construir enunciados observables que pudieran contrastarse empíricamente. Estos filósofos del lenguaje son también mencionados
cuando uno empieza a recorrer la historia de la filosofía del lenguaje, como neopositivistas. ¿Qué quieren decir que estos filósofos eran neopositivistas? Ustedes se acuerdan que el positivismo es una perspectiva que cobra fuerza en el siglo XIX y que básicamente parte de la idea de que el conocimiento fiable, válido, es aquel que puede comprobarse. ¿Sí? O sea, todo conocimiento va a ser considerado válido en la medida en la que pueda someterse a contrastación, en la medida en la que pueda ser comprobado. Bueno, estos filósofos retoman esa idea del positivismo, se los llama neopositivistas porque ya estamos a principios del siglo XX, acuérdense que el positivismo viene del siglo XIX, y básicamente estos filósofos del lenguaje lo que querían hacer era construir un lenguaje de tinte lógico-matemático que permitiera reducir, digamos, a un número, digamos, que permitieran justamente reducir en pocos principios y conceptos esenciales, ¿sí? La realidad que nos circunda. Básicamente, ellos lo que pretendían, ¿sí? Era enunciar con un lenguaje claro los fenómenos, ¿sí? Que se nos presentan, digamos, en la realidad y que esos fenómenos podían explicarse a partir de un número reducido de principios y conceptos esenciales. Y básicamente lo que ellos creían era que la ciencia debía partir de utilizar un lenguaje común, como les digo, de corte lógico matemático, tenían que construir enunciados observables que pudieran contrastarse empíricamente. Esto es, que pudieran comprobarse, que pudieran justamente someterse a contrastación. Quienes estén cursando pensamiento científico deben estar viendo todas estas cuestiones, ¿sí? Pero cuando uno habla de contrastar empíricamente es cuando uno formula un problema de manera tal que ese problema puede comprobarse. ¿Qué quiere decir que puede comprobarse? Que puede comprobarse si es verdadero o si es falso. Y básicamente esa comprobación acerca de si ese enunciado es verdadero o es falso es una comprobación, digamos, que proviene de la experiencia, tiene que poder someterse a lo empírico, digamos, a lo concreto para poder poner a prueba ese enunciado. Obviamente que estos postulados del positivismo son discutibles y yo les voy a decir por qué. Esto lo dejo como comentario y es, si se quiere, hasta un desvío que hago, pero me parece importante mencionarlo. Si yo me centro en una perspectiva, digamos, de corte empirista, podríamos decir, o neopositivista, yo les diría, bueno, un enunciado observable podría ser este. El Sol se asoma por el este y se esconde por el oeste, ¿sí? Yo puedo contrastar empíricamente en la experiencia eso que estoy diciendo. El Sol efectivamente sale, o mejor dicho, asoma por el este y se esconde por el oeste. Uno podría decir, sí, se puede comprobar empíricamente. Si yo miro al cielo un día con sol, ¿sí? Digamos, voy a ver que el sol se asoma por el punto cardinal este y se esconde por el oeste. Sin embargo, nosotros después sabemos que esto no es verdad, porque no es el sol el que gira alrededor de la Tierra, sino que por el contrario es la Tierra la que gira alrededor del sol. Entonces digo, estas cuestiones hay que ser muy cuidadosos porque muchas veces la empiria puede ser engañosa. Entonces digo, lo que siempre hay que hacer es tomar recaudos para poder construir un conocimiento lo más fiable y lo mejor validado posible, podríamos decir. Pero cuando hablamos de enunciados observables, hablamos de estas cosas, de enunciados que uno puede ver en la experiencia concreta, ¿sí? Bueno, estos filósofos lo que querían era construir un lenguaje común a todas las ciencias para que se pudieran formular los problemas de manera clara y de manera observable y que se pudieran contrastar empíricamente, ¿sí? Ahora bien, dentro de la filosofía del lenguaje, que es justamente, como yo les decía, una perspectiva que influye de manera directa en la pragmática lingüística, tengo que ser sincera y contarles que hay muchísimos referentes y muchísimos autores que podríamos mencionar. Aquí solamente vamos a hacer referencia a dos que son muy importantes del campo, pero si tengo que serles sincera, no son los únicos, hay muchos otros autores que son sumamente importantes. Como pasa, digamos, cuando uno pone a explicarse este tipo de perspectivas y de corrientes, como nos pasaba, por ejemplo, con la lingüística textual, si se tuvieran que retomar todos los autores o los más representativos, digamos, de cada una de estas corrientes, la verdad es que la materia debería dedicarse, se podría dedicar tranquilamente a abordar o la lingüística textual o la pragmática lingüística. O sea, no terminaríamos más, pero porque realmente hay un montón de autores que son muy significativos y muy representativos de estas corrientes. Bueno, cuando uno arma un programa, toma decisiones, ¿sí? Hace recortes,
¿sí? Los hace con la mayor sensatez posible. Lo que se hace en estos casos, y más en una materia que forma parte de un ciclo introductorio, digamos, a lo que va a ser después la vida en sus respectivas facultades, lo que aquí hacemos es presentar distintas perspectivas, dando sus características generales y rescatando a algunos pocos autores que pueden ser representativos de dicha perspectiva. En este caso vamos a retomar a dos: a Wittgenstein, a quien me voy a referir enseguida, y a un filósofo británico que se llama John Austin, ¿sí? Ambos son muy representativos para esta temática. Wittgenstein porque justamente es un gran referente de la filosofía del lenguaje, Austin también, y básicamente en el caso de Austin, si hablamos de pragmática, lo tenemos que mencionar porque es un referente muy significativo, digamos, de este tópico. Y bueno, ahora me voy a referir a ambos, ¿sí? Primero voy a empezar por Wittgenstein. Wittgenstein fue un filósofo que nació también en Austria, se destacó, digamos, por sus trabajos en todo lo que va a ser la primera mitad del siglo XX. Él tuvo una gran influencia en el Círculo de Viena que yo les mencionaba antes, que era este conjunto de intelectuales que querían construir un lenguaje único para las ciencias y que se autodefinían justamente como, no se autodefinían, se los puede calificar como neopositivistas. Bueno, básicamente el Círculo de Viena se ve o tuvo, digamos, o recibió gran influencia de Wittgenstein, sobre todo a partir de una obra que escribe Wittgenstein que se llama Tractatus Logico Philosophicus, o podríamos decir el Tratado Lógico Filosófico. Wittgenstein tiene dos grandes obras representativas. Una es el Tratado Lógico Filosófico y la otra obra es Investigaciones Filosóficas. Es muy interesante porque quienes, digamos, se ocupan del estudio de la filosofía del lenguaje y puntualmente de Wittgenstein y de sus ideas, marcan que hay como dos momentos en la vida de este autor. Hay un primer Wittgenstein y un segundo Wittgenstein. Y básicamente esto lo podemos explicar de la siguiente manera. En la primera obra, el Tratado Lógico Filosófico, Wittgenstein lo que proponía era elaborar una doctrina objetiva del lenguaje. Básicamente, en el Tratado Lógico Filosófico, Wittgenstein lo que proponía era justamente esta idea acerca de que, digamos, se podía acceder a algún tipo de conocimiento a partir de crear un lenguaje de corte lógico matemático, ¿sí? Básicamente, a partir de este planteo, sí que hacen esta obra, que es el Tratado Lógico Filosófico, genera, digamos, como un gran impacto e influencia dentro del Círculo de Viena. Lo cierto es que, más allá de los planteos que hacen el Tratado Lógico Filosófico, donde explica acerca de la necesidad de construir justamente un lenguaje objetivo, descriptivo del mundo, sin que estuviera contaminado por la intencionalidad subjetiva del lenguaje, digamos, ordinario, básicamente lo que va a hacer luego, en un segundo momento, Wittgenstein, es decir que en realidad el conocimiento del mundo no solo proviene de un lenguaje lógico matemático, sino que también proviene del lenguaje ordinario. Entonces, pasando al limpio, básicamente, si bien en un primer momento Wittgenstein propone en el Tratado Lógico Filosófico la idea de elaborar un lenguaje objetivo descriptivo del mundo sin que estuviera contaminado por la intencionalidad subjetiva del lenguaje, en un segundo momento va a reconocer que el conocimiento del mundo no solo proviene de un lenguaje lógico matemático, sino también de un lenguaje ordinario. ¿Y esto qué quiere decir? Que justamente a través del lenguaje usual, del lenguaje que utilizamos todos los días, podemos conocer el mundo. Y básicamente Wittgenstein lo que va a hacer es proponer una noción que es la de juegos de lenguaje. Y básicamente, haciendo un estiramiento conceptual que corre por mi cuenta, por supuesto, lo podríamos asociar esta idea de juegos del lenguaje con el concepto de géneros discursivos del cual hablaba Bakhtin, ¿sí? Pero ahora les voy a contar por qué se puede establecer como algún tipo de conexión entre estos conceptos. Básicamente, lo que va a decir Wittgenstein es que los juegos, digamos, la noción de juego de lenguaje hace referencia justamente a una actividad, podríamos decir, o mejor dicho, hace referencia a esta idea de que el lenguaje forma parte de una actividad o de una forma de vida, y básicamente lo que va a decir Wittgenstein es que el lenguaje, cuando forma parte de una actividad o de una forma de vida, posee sus propias reglas. Y justamente
la circulación, el uso que se hace de ese lenguaje está supeditado al consenso comunitario. Wittgenstein básicamente lo que va a decir es que el lenguaje circula, digamos, bajo determinado consenso comunitario, se utiliza de determinadas maneras de acuerdo al contexto en el cual nos encontremos. Si nosotros hacemos, se los estoy diciendo como muy burdamente, igualmente él lo que va a decir, que esto es muy importante, digamos, del planteo de Wittgenstein, es que el significado del lenguaje es su uso. Digamos, básicamente en función del uso que le damos al lenguaje es que éste adquiere significación o sentido. Es muy interesante cómo aparece en este segundo Wittgenstein, en el de investigaciones filosóficas, esta idea de que justamente con el lenguaje ordinario también se puede construir conocimiento acerca del mundo que nos rodea. Y no solo lo conocemos a través de un lenguaje lógico-matemático, como él había planteado en la primera obra que se llamaba el Tratado Lógico Filosófico. Y básicamente lo que va a proponer entonces es que los juegos del lenguaje, por decirlo de alguna manera, hace referencia al lenguaje y a las acciones con las cuales está relacionado. Esto es, básicamente, cuando nosotros nos encontramos en determinados contextos, ¿sí? Aparece el lenguaje, lo usamos de una determinada manera y está aceptado que lo usemos de esa manera. Entonces él dice, hay una multiplicidad de juegos de lenguaje, dar órdenes, relatar un suceso, hacer un chiste, inventar una historia, hacer acertijos, ¿sí? Traducir de un lenguaje al otro. Si se están dando cuenta, él está hablando de lo que Bakhtin llamaba los géneros discursivos. Los juegos de lenguaje tranquilamente es un concepto que se asemeja o que se puede ver como semejante o parecido al concepto de géneros discursivos. Son usos que hacemos del lenguaje en determinados contextos. Esos usos que hacemos están consensuados de manera comunitaria. A lo que voy es, digo, de acuerdo al contexto en el que nos encontremos, vamos a utilizar el lenguaje de una manera o de otra, ¿sí? Y corresponde que lo hagamos de esa manera o de otra porque así está consensuado a nivel comunitario. Seguramente ustedes recién habrán escuchado un grito de fondo. Era mi hijo que se estaría quejando por algo, no tenemos idea por qué, ¿sí? Porque yo estoy aquí grabando la clase y ustedes cuando la vean, encima lo van a ver en diferido, por lo tanto tampoco van a saber cuál fue la causa. Como yo estoy grabando la clase, ¿puedo empezar a los gritos a decirle a mi hijo que se calle? No, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Por el contexto en el cual me encuentro, que es el de estar grabando una clase, ¿sí? Y básicamente con esta idea de no tener que parar la grabación para no desperdiciar todo lo que ya expliqué hasta el momento y justamente poder continuar con la clase como si nada hubiera sucedido o haciendo de cuenta que estamos en vivo y en directo. Pero digo, teniendo en cuenta justamente este tema del contexto, me parece importante el ejemplo porque de acuerdo a cómo uno, digamos, a la actividad que está realizando, va a ser un uso determinado del lenguaje y no otro. Digo, si yo estoy en un contexto de clase, yo no puedo empezar a los gritos a retar a mi hijo. El reto puede ser tranquilamente entendido como un juego del lenguaje, pero ese reto corresponde en un ámbito que no es el de una clase por más que ésta sea grabada. ¿De acuerdo? Entonces, digo, el tema de los juegos de lenguaje puede justamente entenderse, o mejor dicho, relacionarse o pensarse en relación con el concepto de género discursivo que proponía Bakhtin, porque hace referencia justamente a los usos que hacemos del lenguaje en determinados contextos, en determinados contextos sociales, podríamos decir, ¿sí? Y básicamente algo que es interesante para pensar en función de Wittgenstein es que justamente para poder entender una palabra, ¿sí? Se supone que tenemos que comprender cómo funciona en los diversos contextos en los que se utilizan, ¿sí? Y esto me parece sumamente importante. Bakhtin no, Wittgenstein justamente lo que va a decir es que una palabra o poder entender una palabra o para poder comprender el sentido de una palabra tenemos que ponerla tenemos que ponerla en contexto, ¿sí? Tenemos que poder poner a las palabras en contexto para entender lo que éstas significan. Si hacemos un paralelismo con Bakhtin, van a ver que el concepto de géneros discursivos presenta muchas semejanzas con el concepto de juegos de lenguaje. Y hago la aclaración, esta relación la estoy estableciendo yo, ¿sí? Y, digamos, ¿qué quiero decir con esto? No es que yo estoy diciendo que Wittgenstein dice que Bakhtin o Bakhtin dice que... No, digo, la relación la estoy estableciendo yo entre los conceptos. Ahora bien, más allá de Wittgenstein, que es uno de los principales referentes del campo de la filosofía del lenguaje y que es interesante de mencionar porque justamente tiene como estos dos momentos. Un primer momento en el cual él cree que el conocimiento del mundo solo se puede lograr a través de un lenguaje lógico-matemático y un segundo momento en el cual él cree, sí, que básicamente también se puede conocer el mundo a partir de un lenguaje ordinario o usual, ¿sí? Y propone el concepto de juegos de lenguaje. Y básicamente
estos planteos son importantes de retomar porque influyen sobre lo que se conoce como pragmática lingüística. Una vez explicado Wittgenstein, vamos a pasar a Austin, ¿sí? Austin, digamos, es un autor también referente muy significativo en el campo de la pragmática, y si bien no parece haber sido influenciado por el segundo Wittgenstein, resulta igualmente, digamos, importante para mencionar porque, como les digo, es un referente del campo de la pragmática. Austin fue, como les decía, un filósofo británico. Él, digamos, luego de fallecer, ¿sí? Sus discípulos lo que hacen es publicar un libro que se llama Cómo hacer cosas con palabras. Básicamente, si ustedes le prestan atención al título, es muy significativo y muy representativo del trabajo de este autor, porque básicamente en ese título él resume ¿cómo les podría decir? Como lo nodal, lo central de su perspectiva. Básicamente, Austin sostiene que con las palabras hacemos cosas, ¿sí? No solo decimos, sino que hacemos. Y eso es lo importante de su planteo. Y el título que se le ha puesto a esta obra, que es póstuma, porque justamente acuérdense que la publican sus discípulos después que él se muere. Y básicamente en esta obra que se llama Cómo hacer cosas con palabras, lo que hacen es compilar una serie de conferencias que dictó Austin entre 1951 y 1955. Y básicamente la titulan de esta manera, Cómo hacer cosas con palabras. ¿Cuál es el planteo de Austin? A ver, Austin básicamente lo que va a decir es que durante mucho tiempo los filósofos, ¿sí? Se ocupaban o se hacían mucho problema, podríamos decir, les interesaba estudiar al enunciado, ¿sí? Pero desde el punto de vista de su verdad o falsedad. Esto es, si yo digo hoy llueve, bueno, durante mucho tiempo los filósofos se habían encargado del estudio de si ese enunciado hoy llueve, digamos, era verdadero o falso. Y Austin en realidad lo que va a decir es que la pregunta que se tiene que hacer justamente en la filosofía ya no es, digamos, por su verdad o por su falsedad. Y ahora vamos a ver por qué. Porque él dice que hay ciertas expresiones que pueden llamarse infortunio que no son verdaderas ni falsas, pero que sin embargo, digamos, merecen atención. Y ahora les voy a contar por qué. Básicamente, y esto me parece también importante aclararlo, cuando hablamos de enunciado, ¿sí? Estamos hablando de emisiones lingüísticas que tienen un determinado objetivo comunicativo, ¿sí? Esta emisión lingüística puede ser por escrito, puede ser de manera oral. Y acuérdense que es una emisión lingüística que tiene un determinado objetivo comunicativo. Eso es un enunciado. Y básicamente, lo que va a plantear Austin es que estos enunciados, digamos, durante mucho tiempo para los filósofos, eran abordados desde el punto de vista de si podían enunciar algo con verdad o falsedad, ¿sí? Básicamente, y para decirlo de manera concreta, Austin lo que dice es que durante mucho tiempo la filosofía se ocupó de los enunciados constatativos y no de los enunciados realizativos o performativos, y acá me detengo. Básicamente, Austin, digamos, va a diferenciar varios conceptos que vamos a empezar por orden para después llegar a la idea central. En primer lugar, y me voy a este último ítem, Austin va a diferenciar a las oraciones de los enunciados. Va a decir que las oraciones son construcciones gramaticales, ¿sí? Que tal como, a ver, de nuevo, la relación la estoy estableciendo yo, pero ¿se acuerdan cuando hablábamos de Bakhtin? Que Bakhtin decía que la palabra y la oración eran la unidad de la lengua. Bueno, Austin lo plantea en este sentido. Justamente las oraciones son construcciones gramaticales, ¿sí? Que no tienen que ver con una emisión concreta. ¿Sí? Básicamente es una construcción gramatical de carácter teórico, ¿sí? Y los enunciados, ¿sí? Básicamente sí se corresponden con una emisión concreta. Es decir, básicamente el enunciado tiene que ver con un uso concreto del lenguaje en un contexto específico y determinado. Entonces, las oraciones son construcciones gramaticales abstractas y los enunciados ya sí se relacionan con justamente una emisión concreta de oraciones en un contexto específico y determinado. Dentro de los enunciados, Austin va a diferenciar entre enunciados constatativo y enunciado realizativo o performativo. Los enunciados constatativos son aquellos enunciados
que justamente describen algún estado de cosas o algún hecho, ¿sí? Y, digamos, esos enunciados constatativos pueden juzgarse por su verdad o por su falsedad. Si yo les digo, hoy llueve, ¿sí? Ustedes pueden decirme que será verdadero o será falso en función de si estamos reunidos en un mismo espacio, miran por la ventana y pueden comprobar que efectivamente o llueve o no llueve. ¿Sí? El enunciado constatativo es un tipo de enunciado que justamente es susceptible de ser demostrado si es verdadero o si es falso, ¿sí? Y básicamente pueden ser verdaderos o falsos porque los enunciados constatativos son afirmaciones descriptivas que narran hechos y como tales pueden ser verdaderos o falsos, ¿sí? Está lloviendo, no sé, estoy comiendo un helado, tengo el pelo rubio, digo, distintas cuestiones que, digamos, ustedes pueden constatar si son verdaderas o falsas. Y él los va a diferenciar justamente de los enunciados performativos o realizativos, que como dice Austin, no son ni verdaderos ni falsos, ¿sí? Y básicamente estos enunciados performativos o realizativos, ¿sí? Le parecen justamente que tienen que ser el objeto de estudio de la filosofía del lenguaje porque básicamente utilizamos este tipo de enunciados que no son ni verdaderos ni falsos, pero que justamente los utilizamos con una intención, o sea, los ponemos en juego en las comunicaciones con los demás y podríamos decir que cumplen, si se quieren, con determinada funcionalidad en el intercambio comunicativo con los demás y ahora vamos a ver básicamente por qué. Él básicamente, entre muchas otras cosas, lo que va a decir es que los enunciados performativos o realizativos, desde luego, no pueden juzgarse por su verdad o por su falsedad, pero que básicamente pueden servir para manifestar deseos, decisiones del sujeto que habla, pero también pueden estar destinados a influir sobre el oyente, ¿sí? Pero no son justamente enunciados que quieran, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Que quieran valerse como verdaderos o falsos, que quieran postularse como verdaderos o falsos. Los enunciados performativos o realizativos son expresiones que, como les decían, sirven para manifestar nuestros deseos o para influir a los demás. Sí, pero que no se someten o que no están pensados para ser sometidos, por decirlo de alguna manera, a ser juzgados por su verdad o por su falsedad, ¿sí? A ver, básicamente, uno podría decir que parte de estos enunciados o ejemplos de estos enunciados performativos o realizativos, digamos, los utilizamos todo el tiempo y sin darnos cuenta. Les voy a dar un ejemplo que no va a ser muy, digamos, original porque si mal no recuerdo está en el manual. Y básicamente tiene que ver con el tema de pedir permiso. ¿Vieron cuando uno va caminando por una zona que está poblada y que no puede pasar, digamos, que básicamente para que se vaya abriendo camino uno dice permiso? Bueno, esa afirmación, esa expresión de pedir permiso no es ni verdadera ni falsa. Básicamente es una expresión que utilizamos para poder amablemente hacerles notar a los demás que tienen que correrse para que nosotros podamos pasar, ¿sí? O a ver, básicamente hay otro tipo de enunciados como estos de este estilo. Te apuesto a lo que no tengo, lo que no tengo, que fulanito mañana va a trabajar. ¿Sí? Les estoy inventando una situación. Te apuesto lo que no tengo, que mañana fulanito va a trabajar. Bueno, a ver, si nosotros nos ponemos a pensar en este enunciado que les acabo de decir, te apuesto lo que no tengo. ¿Puedo apostar lo que no tengo? No, no puedo apostar lo que no tengo. No tiene sentido si lo pienso desde el punto de vista de su verdad o falsedad. Básicamente, expresiones de este tipo son enunciados realizativos o performativos que lo que hacen es manifestar en este caso el parecer que tiene un hablante sobre lo que va a hacer otra persona y es que va a ir a trabajar. Y a Austin justamente les interesan los enunciados realizativos o performativos, son lo mismo, realizativo o performativo es lo mismo, porque básicamente él dice que a través de este tipo de enunciados nosotros podemos manifestar decisiones, puntos de vista, deseos y podemos buscar influir en los demás, ¿sí? Y básicamente es ahí a donde apunta Austin su interés. El objeto de estudio de Austin básicamente van a ser los actos de habla, esto es, los actos del decir, y va a identificar 3 tipos de actos de habla, ¿sí? ¿Cuáles son estos actos de habla? Básicamente Austin va a decir que hay 3, el acto locutivo, el acto ilocutivo y el acto perlocutivo, ¿sí? Básicamente, el acto locutivo
tiene que ver con el acto de decir. Cuando uno pronuncia una palabra, está cometiendo un acto locutivo. Dentro de lo que son los actos locutivos, si yo digo hola, el sonido hola, el solo hecho de emitir el sonido hola, es un acto locutivo. Desde ya les hago una aclaración. Acto locutivo, ilocutivo y perlocutivo en la práctica funcionan todos juntos, ¿sí? Solamente acá se distinguen en un nivel teórico para que ustedes puedan ver cuál es el objeto de estudio de Agustín, que son justamente los actos del decir algo, los actos de habla. Y básicamente él diferencia estos tres, pero que después en la práctica funcionan de manera justamente combinada, podríamos decir. Entonces, el acto locutivo es el acto de decir, el acto de emitir, ¿sí? Un sonido ya es un acto locutivo. Dentro de los actos locutivos, Austin va a diferenciar entre acto fonético, fático y rético. El acto fonético es la emisión de ruidos. Si yo les digo brrr, eso es un acto fonético, locutivo, porque estoy haciendo ruido, estoy emitiendo un ruido. ¿Sí? Es locutivo porque estoy diciendo algo y se lo llama acto locutivo fonético porque estoy haciendo un ruido que ustedes no pueden entender bien qué es. Estoy emitiendo un sonido, pero que para ustedes justamente no logra tener un sentido. ¿Por qué? Porque es pura materia significante, diría Saussure. Es puro sonido, pero a ese sonido ustedes no le pueden asignar ningún tipo de significado o concepto. ¿De acuerdo? Acá de nuevo, el estiramiento conceptual lo estoy haciendo yo y las relaciones las estoy estableciendo yo. Pero para que empecemos a ver que muchas veces los conceptos pueden ir relacionándose con un poco de imaginación como lo voy haciendo yo. No, pero digamos, algún tipo de conexión efectivamente hay, por eso lo traigo a cuento. Pero bueno, el acto fonético claramente tiene que ver entonces con la emisión de ruidos. El acto fático, así se escribe, no es que me comí ninguna C, el acto fático, ¿sí? Es un acto en el cual emitimos palabras o términos, también pueden ser considerados ruidos, pero ya los entendemos como vocabulario. Si yo les digo sombrero, ¿sí? Sombrero es una palabra, un término que forma parte del repertorio del idioma castellano. Por más que ustedes no le puedan encontrar un sentido de acuerdo al contexto en el que estamos a la palabra sombrero, pueden entender perfectamente que ese significante, justamente, que esa cadena de sonidos que estoy pronunciando, es una palabra que forma parte del idioma castellano, ¿sí? Entonces, básicamente el acto fático tiene que ver con la emisión, en este caso de un vocabulario, de una palabra que está adecuada a cierta gramática. Ahora bien, el acto rético sí consiste en usar los términos, pero con un cierto sentido, con una cierta referencia a un contexto concreto. Si yo les dijera, supongamos que estamos en un mismo espacio físico, ¿no? En el aula física porque volvimos a clases presenciales. Y supongamos que yo les digo, no puedo encontrar mi sombrero. ¿Lo ven? Bueno, ahí sombrero lo estoy utilizando de una manera, podríamos decir, con referencia al contexto en el cual nos encontramos, digamos. Estoy haciendo referencia a algo que tiene que ver con el contexto en el cual yo me encuentro. Entonces, acuérdense, el acto locutivo es el acto de decir. Y Austin lo subdivide, podríamos decir, en acto fonético, que es el acto de emitir un sonido que no necesariamente entendemos. El acto fático es poder pronunciar una palabra, digamos, que no tiene nada que ver tal vez con el contexto en el que estamos. Pero si yo les digo sombrero, ustedes entienden que sombrero, estoy haciendo referencia a un accesorio que utilizamos para ponernos en la cabeza. Y el acto rético es cuando utilizamos a las palabras, podríamos decir concretamente, en relación o en referencia a un determinado contexto en el cual nos encontramos. Entonces, básicamente, luego de definir el tema del acto locutivo, Austin va a hablar justamente del acto ilocutivo. Y el acto ilocutivo tiene que ver justamente con los actos de habla en los cuales no solo decimos, sino también hacemos, ¿sí? Básicamente, en los actos ilocucionarios estamos realizando. Digo, si yo digo, por ejemplo, voy a cantar, no es que digo voy a cantar y me pongo a cantar. Por ejemplo, cuando comencé a grabar este video, yo les dije, bueno, en este video que les dejo grabado, hoy vamos a explicar el tema de la pragmática lingüística, ahora me voy a referir a eso. En ese mismo acto de decir, bueno, en la clase de hoy ya estoy empezando a dar clases. ¿Se entiende? El acto ilocutivo tiene que ver con justamente este acto de decir y hacer.
Otros ejemplos que seguramente tienen en el libro, cuando preguntamos o respondemos preguntas. ¿Vieron cuando uno dice, bueno, quiero hacer una pregunta? En el mismo acto de decir, quiero hacer una pregunta, ya, digamos, estás anticipando la acción que vas a realizar, que es la de preguntar. Y cuando el otro te responde, en el acto, justamente, o sea, ustedes pueden hacer la pregunta y yo les digo, bueno, te respondo. En ese mismo acto de decir te respondo y empezar a responder, ya estoy realizando la acción. Básicamente, el acto ilocutivo, ¿sí? Es el acto en el cual justamente no solo decimos, sino que hacemos. Y básicamente acá viene el sentido del planteo de Austin. Con las palabras hacemos cosas, no solo decimos, hacemos cosas, ¿sí? Y básicamente el tercer acto que diferencia es el perlocutivo. Y el acto perlocutivo tiene que ver justamente con el objetivo de influir en nuestros oyentes o en nuestros interlocutores, ¿sí? Y básicamente en este acto perlocucionario o perlocutivo, lo que se busca es generar efectos o consecuencias sobre, como dice Austin, los sentimientos, los pensamientos o acciones, digamos, de los interlocutores con los cuales nos estamos comunicando. Si yo les digo, ¿me alcanzás un café? Estoy esperando que del otro lado la persona a la que le estoy pidiendo esto me alcance un café, que efectivamente realice una acción. Si yo les digo a ustedes, consigan los materiales de lectura de semiología, lo que estoy haciendo es utilizar la lengua para pedirles a ustedes que realicen una acción concreta, que es la de ir y conseguir los materiales de lectura de esta materia. Con el acto perlocutivo, justamente lo que hacemos, como decíamos recién, es entonces buscar generar efectos o consecuencias sobre las acciones de nuestros interlocutores. Interlocutores serían nuestros oyentes, nuestros receptores y demás. Y básicamente lo que es interesante del planteo de Austin, sí, es que justamente, digamos, él enfoca el aspecto interactivo del lenguaje, le interesan los usos del lenguaje, y básicamente lo que pone de manifiesto esta perspectiva de Austin es el vínculo que existe entre el decir y la acción. Y es muy interesante pensar en el carácter performativo de las palabras, porque no es menor, no sé, muchos de ustedes no tuvimos la oportunidad de hablar de esto, porque no hemos estado de manera presencial y sincrónica, pero generalmente nosotros solemos recibir muchos aspirantes a la carrera de psicología, digo, para quienes siguen la carrera de psicología, pero esto se puede extender al resto de las disciplinas, digamos, el valor de la palabra es muy importante. Y básicamente con las palabras, nosotros no solo mencionamos el mundo que nos rodea, lo clasificamos y decimos, sino que también hacemos cosas con ese lenguaje. Si yo a una persona, por ser, o darles un ejemplo muy básico, pero que creo que es muy ilustrativo, desde que nace le digo, no, porque vos sos tonto, o vos sos tonta, o vos no podés, o vos esto, o siempre marcándole la falta, créanme que esa persona probablemente cuando crezca sea totalmente insegura y esté totalmente convencida de que no sirve para nada. Entonces digo, guarda con esto porque es muy interesante pensar el carácter performativo de las palabras no son inocentes y básicamente hay una conexión muy fuerte entre el decir y el hacer. ¿Sí? Y básicamente entre el decir y la acción, podríamos decir. Y acuérdense que con las palabras no solo mencionamos, sino que hacemos cosas y generamos consecuencias en los demás. De aquí la importancia, digamos, de estos estudios, digamos, emparentados a la pragmática lingüística. Bueno, espero que se digamos, estos temas, estos conceptos que estuvimos trabajando. Todo lo que les expliqué está en el manual. Con esto cerramos el capítulo 2. Les mando un saludo grande y espero que se encuentren muy bien. Nos vemos entonces el viernes.